Amén, Baruch Hashem. Entonces, el 13 de Adar, ese día, iba a ser el pueblo de Israel. El pueblo judío iba a ser exterminado, aniquilado, y todas sus posesiones iban a ser tomadas. Esto fue precisamente el decreto que el rey Asuero aceptó en manos de Amán. Amán, nosotros hemos visto que era un jefe, un superior dentro de la corte, el cual el rey Asuero tuvo confianza. Pero vemos nosotros que Amán realmente pues era un descendiente de Amalek, de los amalecitas. Los amalecitas son aquellos que vienen detrás de nosotros, del pueblo, son los que vienen hasta atrás del pueblo, con los débiles. Y estos por atrás les matan. Entonces por eso el Eterno dijo que no iba a tener relación con Amalek, precisamente porque es un pueblo traicionero que mata y aniquila al débil en la emuná, en la fe. Entonces por ello nosotros debemos de poder estar precisamente siempre atentos, preparados, alimentándonos con lo que es la palabra del Eterno, la cual va a ser nuestra armadura para poder pues no dejar que nos maten espiritualmente hablando. Sabemos que esta historia de Esther fue una historia real y por ello precisamente pues hubo en Mardoqueo al momento de enterarse del edicto, porque esto iba a suceder en un solo día, en el día 13, en el mes 12. Entonces al enterarse Mardoqueo vemos que él se viste de ceniza, de sayal. Dice que no entró a lo que viene a ser la parte real porque él se sentaba siempre en la puerta de la entrada. Y entonces él no entró vestido de sayal. ¿Por qué? Pues porque no era apropiado. Pero él desde el momento en que se enteró como judío que en ese día iban a ser muertos todos los judíos, exterminados, simplemente porque Amán le dijo mentiras al rey Asuero, haciéndole creer que el pueblo judío era un pueblo que estaba en contra del reino del rey Asuero y que no pagaban los impuestos. ¿Y por qué? ¿Por qué fue ese rencor contra ese pueblo? Sabemos nosotros que fue porque Mardoqueo no se inclinaba ante él, a diferencia de todos los demás. Él hacía la diferencia y él decía: yo no puedo inclinarme ante nadie más que solo a mi Elohim. Y por ello Amán le tuvo tanto coraje, tanto odio a Mardoqueo, que decidió exterminar no solo a él, sino también a su pueblo. Por supuesto, Amán no sabía que la reina Esther era judía. Por obediencia a su tío Mardoqueo, ella ocultó su nombre, su esencia. Y vemos precisamente que cuando Esther se da cuenta de que Mardoqueo está vestido de sayal y gimiendo, manda a su siervo, al eunuco, a Atac, lo manda precisamente a lo que es con Mardoqueo y le da vestidos para que él se vista de diferente manera. Pero Mardoqueo no quiso. Y podemos nosotros ver que cuando uno no está pleno, cuando uno no está feliz, no puede vestirse de
de felicidad, por decirlo así. Se vistió él de sayal, de ceniza, porque su alma estaba tremendamente asustada, aterrorizada por todo lo que estaba aconteciendo, porque ellos pagaban sus impuestos y eran hombres que estaban viviendo de una manera bien, pero la maldad de Amán fue más allá, hasta exterminar al pueblo. Entonces nosotros podemos ver que el Eterno nos ha vestido y nos viste con su talit de lino fino, resplandeciente, con las obras justas de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua está vivo. Yeshua vive en su pueblo y Él se manifiesta en cuerpo, alma y espíritu. Entonces por ello nosotros no estamos vestidos de sayal. Aunque Él murió físicamente, sabemos que Mashiach vive en el corazón de los creyentes de una manera espiritual. Su espíritu, que es el Ruach HaKodesh, nos está guiando y dirigiendo. Porque veíamos nosotros que al momento que se le da a la reina Esther 7 eunucos, ¿verdad? Entonces, estos 7 eunucos, recordando que el rey Asuero nos representa al Eterno, la reina Esther nos representa a aquella mujer que quedó en lugar de Basti, en lugar de Lilith, veíamos, y entonces la reina Esther es la Keila, Pero esta mujer tiene que vencer para poder ser esposa, que fue lo que ocurrió con Esther. A ella y también el eunuco, se le dan 7 eunucos que representan el Ruach HaKodesh, que nos viene a hablar de los 7 espíritus del espíritu de Elohim, que nos representa lo que viene a ser el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, ciencia, temor de Yahweh y fortaleza. Son los 7 espíritus que el Eterno nos ha dado en la plenitud de su espíritu para poder precisamente vencer. Primero vencernos a nosotros mismos y vencer precisamente a lo que es Haolam Hasé, el mundo. Porque vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Entonces, por ello, Mardoqueo, una vez que ve que insiste la reina en que se quite el sayal y se vista apropiadamente, la reina pues ve que definitivamente él no se entera del edicto, de la recompensa que había ofrecido Amán, y es cuando el Mardoqueo le dice, intercede por el pueblo. Pero ella no se podía acercar al trono de su esposo, porque si no podía ser muerta, porque nadie se podía acercar al trono sin ser llamado, dice la parte interior del trono. Aquí nosotros también tenemos una enseñanza que nosotros no podíamos llegar al lugar santísimo, a la parte interior, en el tabernáculo, porque moríamos. El sumo sacerdote que lo hacía cada año, si no se encontraba en presencia de Yahweh aprobado, moría instantáneamente. Así, de esta manera, Esther temía por su vida, porque sabía que aún siendo la reina, no podía acercarse al trono. Pero ahora también le dice Mardoqueo, quizás para una ocasión como esta has sido reina. Entonces, no te imagines que por estar en la casa, en el palacio, vas a ser salva.
mientras que tus parientes mueren. Y con esta pregunta, Esther reflexiona y dice que ayunen todos los judíos 3 días por mí. ¿Para qué? Por mí delante de Yahweh. ¿Para qué? Para que le fuera bien a Esther, para que ella se pudiese presentar delante de su rey y poder ser salva. Entonces, en ese momento, cuando ocurre eso, precisamente, ¿qué pasa? Bueno, vemos nosotros que tiene lo que viene a ser una semejanza precisamente con lo que es el tiempo de Jonás. En este caso, Esther pidió que se hiciera lo que viene a ser el ayuno por 3 días. Pero también así, en el tiempo de Jonás, también el Eterno mandó al profeta Jonás para que fuera a predicar a Nínive. ¿Y qué pasa? Que el rey manda que toda la ciudad ayunara. Inclusive los animales iban a ayunar. Y de esta manera el Eterno se da cuenta que efectivamente el pueblo estaba arrepentido y que estaba mostrando con actos de su vida una teshuva. Entonces, aquí, en esta ocasión, también el ayuno se refería a humillarse delante del Eterno para poder encontrar la salvación, el refugio, porque ellos no tenían una forma de salvarse. Había una amenaza segura, y ellos estaban indefensos completamente por un decreto real. En este caso, el ayuno, por supuesto, tuvo éxito, tanto para lo que viene a ser la reina Esther, el pueblo judío, como para Nínive, fueron salvos después de haber ayunado. Sin embargo, con el tiempo, el ayuno se convirtió en algo que no le agradaba al Eterno. Entonces, de esta manera nosotros vemos, por ejemplo, si nos vamos a Isaías 58, si gustan acompañarme, por favor. Aquí nos recuerda lo que es el ayuno que el Eterno desea de cada uno de nosotros. Hoy no podemos ayunar de esa manera, pero ¿de qué manera podemos hacerlo nosotros? Aquí nos habla el Adabar, vamos a recordarlo, y dice: clama a voz en grito, no te moderes. Levanta tu voz como cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. A mí me buscan día a día y les agrada conocer mis caminos, como si fueran gente que la virtud practica y el rito de su Elohim no hubiesen abandonado. Me preguntan por las leyes justas. La vecindad de su Elohim les agrada. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si tú no lo sabes? Es que el día en que ayunabais, buscabais vuestro negocio y explotabais a todos vuestros trabajadores. Vemos aquí que se ayunaba con un fin egoísta, con un fin de poder tener éxito en lo que viene a ser el negocio, y pues dice que hasta explotaba a sus trabajadores. Eran con fines, no eran buenos. Es que ayunáis para litigio y pleito y para dar de puñetazos a malvados. No ayunéis como hoy, para hacer hoy en las alturas vuestra voz. ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero, el día en que se humilla el hombre? Había que doblegar como junco la cabeza, ensayar y ceniza estarse echado. ¿A eso llamáis ayuno y día grato a Yahweh? Los hombres lo que hacían era precisamente que todo el mundo lo viera.
que estaban precisamente en ayuno. Y tampoco eso le agrada al Eterno. La relación que tenemos con el Eterno es personal. Y pues no necesitamos delante de nosotros tocar trompeta, sino que el Eterno todo lo ve. Y entonces dice, ¿no será más bien otro el ayuno que yo quiero desatar? Los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. Entonces desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, no quitar el yugo, porque decía Yeshua, ustedes escuchen lo que hablan los maestros, los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos eran demasiado estrictos, y el Yeshua nos muestra cómo su yugo es fácil, ligera su carga, pero ese yugo viene precisamente por la religión. Yeshua es la vida. Entonces, en el momento en que nosotros permanecemos en la vida, quitamos el yugo de nuestras vidas. Dice que cuando veas a un desnudo, le cubras y de tu semejante no te apartes. Cuando veas a un desnudo, le cubras. Estamos hablando del cubrir con el talit, de que si nosotros nos damos cuenta de que un hermano está fallando en algo, pues no hablarlo, o sea, cubrirlo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todos fallamos, de alguna manera u otra, todos estamos en el proceso y precisamente por eso necesitamos nosotros cubrirnos unos a otros. Hemos visto que esa es la enseñanza del Talit también, cubrirnos unos a otros. Y entonces vamos a continuar. Dice, entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te procederá tu justicia, la gloria de Yahweh te seguirá. Entonces sanará nuestras heridas, dice la Dabar, y procederá la justicia. Entonces clamarás y Yahweh te responderá. Pedirás socorro y dirá, aquí estoy, si apartas de ti todo yugo. No apuntas con el dedo y no hablas maldad. Entonces, el Eterno nos podrá responder. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos escuchado primero y el Eterno se sienta en un trono de justicia. Y al momento de nosotros poder precisamente atender al Eterno, Él podrá también atendernos a nosotros. Y entonces dice, pedirá socorro y Él dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo y no apuntas con el dedo. Sí, porque nosotros no somos, como todos fallamos, entonces pues no podemos juzgar. Porque al fin y al cabo, de alguna manera, a nosotros también nos van a juzgar. Entonces, por ello el Eterno nos insta precisamente a manejar lo que es una vida en misericordia, en compasión y en cubrimiento a nuestros hermanos en justicia. Eso es lo que el Eterno desea y que también compartamos el pan con el hambriento, el pan que es Mashiach. Que si vemos que alguien necesita y se acerca a nosotros, que nosotros podamos compartirle el pan que es Mashiach. Porque sabemos nosotros que hay mucha necesidad. Y de esta manera el Eterno nos ha dado el pan y nosotros podemos compartirlo. De la pobreza que nosotros tenemos, no importa que no sepamos demasiado, de lo poco que podamos nosotros compartir, eso será de verajá a otra persona y a otro hermano, y de esta manera el Eterno nos podrá utilizar, como vamos a ver a continuación.
vamos a seguir viendo cómo nosotros estamos viendo que el Eterno nos llama en el ejemplo de Esther, nos está llamando también a ayunar nosotros. Y no quiere decir que este ayuno sea solamente en la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta del cubrimiento. Este ayuno tiene que ser día con día, que sea una vida en la cual nosotros estamos manifestando a Mashiach. Que eso es realmente la vida que el Eterno desea que nosotros podamos manifestar. Entonces, vamos ahora a continuar con lo que es esta enseñanza y viendo precisamente lo que viene a ser el ayuno. Entonces, vemos ahora que ese espíritu de santidad, esos 7 espíritus que se le dieron precisamente a Esther, a la reina Esther, también nosotros lo tenemos, porque el espíritu de Yahweh en esa plenitud, pues está manifestándose en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos vencer. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, pasándonos a Hechos, nosotros vemos y vamos a recordar ahora lo que viene a ser la historia de Esteban. Esteban, que fue un discípulo, que fue escogido, tuvo, pues la verdad era un hombre muy lleno del espíritu de sabiduría, dice la Adabar, que acabamos de leer, nos dice, la Parashot, nos dice que él tenía mucha sabiduría y poder, prodigios y señales. Y había precisamente dentro de lo que era la congregación, la comunidad, había precisamente personas, recordemos que en la fiesta de Pentecostés o de Shavuot, que fue, en esa fiesta hubieron 3,000 personas que fueron llenas del Ruach HaKodesh y empezaron a hablar en lenguas. Y se asombraban porque estaban hablando en diferentes lenguas que no eran las suyas a otros y decían, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tú estás hablando mi lengua? Ellos no sabían por qué ocurría eso, pero vemos que Pedro, que Kefa, les dijo el por qué. Es el Ruach HaKodesh que se ha dado y de esta manera por eso estaban hablando en lenguas. Y dentro de esa situación que ocurre, entonces nosotros vemos que la comunidad creció mucho. Y de esta manera, un día pasa que los helenistas eran los judíos que hablaban griego. Se quejaron con Kefa, con los discípulos, diciéndoles que pues no se estaba atendiendo adecuadamente a las viudas. Y entonces hacen lo que viene a ser, escogen a siete hermanos que tuvieran el espíritu, que fueran entregados, y de esta manera ellos van precisamente con lo que son elegidos y empiezan a servir las mesas. Y los Kefa y los discípulos entonces se van a lo que es a predicar. Pero vemos nosotros algo muy importante y es que nosotros tenemos que ver esto. Aquí se llama precisamente a lo que es a Kefa, a estos discípulos, a servir las mesas. Y alguien pudiera decir, oye, pues, ¿por qué? ¿Por qué voy a servir yo unas mesas? Pero aquí vemos una enseñanza bien grande para nosotros. Nosotros primero, cuando nos hablan a un servicio, nosotros siempre tenemos que ser humildes. Y si nos llaman a un servicio que pudiéramos decir nosotros, ese servicio es pequeño, nunca lo debemos de menospreciar. Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos lo que viene a ser esa disposición de servir,
en algo pequeño vamos a poder ser llamados a algo grande. Por ello, precisamente, a Esteban y a otros 6 discípulos los llamaron, los escogieron y sirvieron las mesas. De esta manera, nosotros continuando en el relato, vemos que precisamente Esteban, aparte de poder servir en las mesas, ¿verdad? También tenía el espíritu de sabiduría y poder y hacía señales y prodigios, como nos dijo la escritura el día de hoy. Entonces, aquí nosotros vemos qué pasa, que se levantan otros en contra de Esteban. Y en este caso eran precisamente los libertos. Los libertos eran unos judíos que habían sido esclavos de Roma, pero habían sido ya libertados, quedados libres, y por eso se le llamaba libertos, los libertos. Y eso lo vemos en Hechos 7. No miento, 8:6 se leyó. Pero se juntan precisamente, dice que con los de la sinagoga. Vamos a leerlo rápidamente, si gustan, permítanme, lo vamos a leer para tomarlo exactamente de lo que viene a ser el texto que nos está hablando esto, y que nosotros podamos recordar por qué es importante tomarlo. Nos dice mientras nosotros nos dedicamos a dice la ley, qué profeta. Es lija. Creí que lo tenía, pero no lo tengo. Pero ahorita lo voy a buscar rápidamente. Está en Hechos capítulo 6. Y eso es algo muy importante que no podemos dejar pasar. Por eso hago hincapié en esto. Es el versículo 9. Dice, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Cirenenses, eran unos de la ciudad se le llamaba Cirenes, sí, cirenenses, sí, permítanme. Sí, libertos, Cirene, ciudad, Cirineo se llamaba. Bien, entonces estas personas, junto con los alejandrinos, los alejandrinos también, que todos estos eran judíos ya eran parte de lo que es la comunidad. Unos venían de Cilicia y otros venían de Asia. Y nos dice que se pusieron a disputar con Esteban. Bueno, entonces estamos entendiendo que estos pues eran ya de la comunidad. No eran personas de fuera, eran personas de la comunidad. Entonces aquí vemos en el versículo 12, dice, de esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y escribas, vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín, a Esteban. Entonces vemos aquí que ellos, al ver que no podían resistir la sabiduría de Esteban, estaban tan llenos de coraje y de odio contra él, que ellos se unieron, dice, con los ancianos y los escribas, con personas que ellos sabían que estaban en contra de los judíos. Entonces, aquí vemos que hacen una alianza con ellos. ¿Para qué? En contra de Esteban. ¿Y por qué? Porque no podían resistir la sabiduría que emanaba de Esteban. Entonces, eso es algo muy importante a notar, porque estamos hablando de los amalecitas. Los amalecitas son aquellos que llegan por detrás, aquellos
que matan a los débiles, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que ellos hacen una traición. Es lo mismo. Ir por detrás es como una traición y matar. Es lo mismo que hicieron estos de la sinagoga, que se habían reunido y entonces de esta manera hacen alianza y matan a Elías. ¿Cómo lo matan? Apedreándolo. Se dice la escritura, que todos los que estaban en el Sanedrín vieron la cara de Esteban, que era como la de un ángel. Y él estaba iniciando esto. Cuando le pregunta el sacerdote a Esteban, él empieza a predicar y empieza a hablar la historia precisamente desde Abraham, Isaac, Jacob, José en Egipto y Moshe. Empieza a hablar acerca de cómo el rey, el Ramsés que se olvidó de Joseph, de todo lo que había hecho Joseph, cómo él quiso terminar también con los judíos, con el pueblo de Adonai, matando a los hijos, a los varones. Entonces, de esta manera, nosotros vemos cómo el pueblo ha tenido muchas ocasiones de ser exterminado. Y esto precisamente, pues, el Eterno ha provisto una solución. En este caso fue Moshe. Le dio sabiduría a su mamá de Moshe para que ella pudiese pensar en salvaguardar a su hijo y llegar a ser preparado en Egipto para poder llegar a ser usado por Adonai. Todo está dentro de un plan perfecto, no estamos a la deriva. Todo es porque el Eterno así lo quiere. Y entonces vemos nosotros cómo existe esta situación y cómo el Ruach HaKodesh continúa guiando al pueblo. Desde antes el Eterno hablaba al pueblo, hablaba a través de los profetas y como dijo Esteban, ¿cuántas veces no hubo que mataron a muchos profetas? Y él fue uno de los profetas que mataron. Entonces, sí es muy importante que nosotros recordemos, veíamos en el relato de la parashá, cómo Moshe se encuentra con dos de sus hermanos y les dice, amigos, ¿por qué se pelean entre ustedes que son hermanos? Entonces aquí nosotros vemos que de antemano pues no es algo lógico y en el pueblo del Eterno no debe de ser tampoco, no debe de ocurrir. Y también precisamente ¿qué pasa con esta situación de Esteban? Que eran hermanos y estaban allí, llegaron hasta matarlo. O sea, es algo pues tremendo, lamentable, ¿verdad? Pero vemos que Esteban murió como Yeshua. Él le pidió al Eterno que no tomara en cuenta su pecado, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ese es un nivel de espiritualidad muy grande, al cual nosotros estamos invitados a llegar y a través del Ruach podemos lograrlo, pero vamos de proceso en proceso. Entonces, bueno, viendo precisamente esta situación, vemos también nosotros cómo llega el momento en que Felipe, ya en otro tema que nos comparte la parashá, como él estaba predicando. Él estaba predicando y también estaba haciendo prodigios y señales. Y llega el momento en que el Eterno lo toma y eso lo vamos a leer. Eso sí lo vamos a leer también, porque la verdad es muy rico. Cómo el Ruach HaKodesh
se manifiesta de una manera maravillosa con Felipe. Y vamos a leerlo. Es en el versículo 26. Vamos a posicionarnos. Y dice así. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, es desierto. Se levantó y partió, y aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén. Regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe, como hasta él, corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y él estaba leyendo el pasaje de la Escritura que dice, fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco pregunta a Felipe, te ruego, me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de este texto, se puso a anunciarle la buena nueva de Yeshua. Y nos dice la Escritura que llegaron al agua y le dijo el eunuco a Felipe que qué impedía, qué había que impidiera que él se pudiera bautizar. Y Felipe lo bautiza. Entonces vemos aquí algo similar. Yo estaba viendo que ese texto se refería, pues como vimos, a Yeshua, ¿no? Se refiere a Yeshua, pero también lo que le pasó a Esteban, la verdad, pues fue una muerte en la cual de alguna manera asemejaba la situación que había pasado Esteban. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que el siervo no es más grande que el maestro, ¿verdad? Que si Yeshua murió de una manera y sufrió de una tal manera, entonces nosotros también lo podemos pasar. Y eso pues la verdad, pues no es cualquier cosa, la verdad, pero si nos llegase a pasar algo similar, la verdad es de que, pues, nosotros vamos a morir satisfechos y creyendo en las promesas del Eterno y dando nuestra vida por algo que realmente vale la pena morir. Algo por lo cual vale la pena morir. Porque otros, pues, mueren por muchas cosas, por la patria, en guerras. Pero qué mejor que poder morir por algo que realmente sea por la causa de Yeshua, ¿verdad? Eso es algo que no cualquiera lo pasaría. Yo creo que hay niveles, pero el Eterno nos llama a que nosotros podamos llegar a vencernos a nosotros mismos y poder vencer a Jaulán Jase. Es lo que el Eterno desea. Entonces, nosotros podemos ver aquí que a Esther se le dijo a Hadasa, la reina Hadasa, quizás para esta ocasión tú fuiste reina.
quizás para una ocasión como esta, era necesario que tú fueras reina para evitar la muerte de tu pueblo, porque sabemos que el Eterno reina sobre todas las cosas. Y entonces, y vimos que le dio a los 7 eunucos, los 7 espíritus del Ruach HaKodesh, que es lo que nos representa. Todos estos espíritus que nos están guiando, dirigiendo, espíritu de sabiduría, inteligencia, fortaleza, ciencia, consejo, temor de Yahweh. Entonces, nosotros en el momento en que tomamos este Ruach HaKodesh que el Eterno nos ha dado, nos va a poder ayudar para que nosotros venzamos también. Y también igual que Felipe, también nos va a guiar a hablar con cierta persona y nos va a dirigir. Aquí es maravilloso cómo el Ruach, la verdad que dirige a Felipe de una manera muy detallada. Y eso la verdad es maravilloso. Entonces, ojalá que nosotros podamos ser dirigidos con el Ruach. El Eterno desea eso, que nosotros lleguemos a ser obedientes a su voz. Porque Él nos está dando su palabra, su Davar Kodesh, nos está guiando a través de sus celebraciones, de sus fiestas, de sus lunas, la enseñanza que tiene la luna. Entonces, con un objetivo, precisamente prepararnos a cada uno de nosotros para poder vencer, llenar nuestra alcusa y poder vencer en su nombre. Y vemos que estamos ahorita en la 6ª luna, la luna de Elul. Y esta nos habla precisamente acerca de la preparación para Yom Teruah, que es el día en que Yeshua se puede manifestar nuevamente, visiblemente, en su cuerpo, en la nube de testigos, que es su Keilah que es universal, donde quiera que se encuentren aquellos que invocan su nombre, aquellos que confían en Adonai. Eso es lo que el Eterno desea. Entonces, cuando nosotros nos permitimos en esta 6ª luna, que el Eterno nos guíe con su Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para prepararnos para nuestro amado. Y de esta manera, así como Esther se preparó un año completo con aceites, con diferentes aceites, que ya lo vimos la vez pasada, lo que significaban los diferentes aceites y de qué manera era una preparación para presentarse delante del amado. Esa preparación que da el Ruach HaKodesh para ser presentados delante del amado y no ser nada más la novia, sino poder llegar a ser la esposa. Entonces, Baruch Hashem, por esta 6ª luna, que el Eterno nos permita esa preparación en amor, en el anhelo, en el deseo de nuestro amado, poder llegar a esa fiesta de Yom Teruah y que la novia que el Eterno está preparando en todos los rincones del mundo, está esparcida esa novia y que esa novia pueda ser tomada para él, tomando las nupcias. Que seamos nosotros, que el Eterno nos cubra y nos permita poder llegar a ser la esposa amada que Él desea y la esposa perfecta que Él desea, que es obediente a su voz, sensible a su voz y que está atenta a los tiempos para poderse encontrar con su amado. Baruch Hashem.